de la escuela dominical se llama Cómo ser sanados y bendecidos. Cómo ser sanados y bendecidos. Y quiero tomar unos pasajes de introducción que nos ayuden a tomar esta escritura. Está en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 22. No es el pasaje principal, pero nos ayuda a entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice así Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero que se queden con esa palabra que el Señor advierte: hacedores de maldad. Le he preguntado a Dios acerca de esa frase porque se está refiriendo a personas que han servido a Dios, que han predicado según la Biblia, hicieron milagros, echaron fuera demonios, profetizaron. Están hablando de gente que conoció al Señor, pero que por algunas razones personales, particulares, no permitieron que Dios obrara completamente en su corazón. Y el Señor les llamó hacedores de maldad. Y les dijo: nunca os conocí. Entonces quiero llamar la atención acerca de eso, acerca del mensaje de hoy. Hoy quiero llevar este mensaje a la gente que está presa, a la gente que está cautiva, quizás en aflicciones, en dolores, en falta de perdón. Por eso vamos a tomar algunos pasajes que nos puedan ayudar a entender lo que Dios nos quiere revelar en esta hermosa mañana. Santiago capítulo 3 verso 2 dice así: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí dice la Biblia que todos de muchas maneras ofendemos. Proverbios capítulo 19 verso 11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. Una de las virtudes del cristiano que recibe ofensas es pasarla por alto, no permitir que el corazón de él o de ella sea lastimado. Y si lo es lastimado, tiene que perdonar. Así que honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Eclesiastés capítulo 10 verso 4, así dice la palabra: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice la Biblia, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si la gente habla de ti, si la gente peca contra ti, si la gente murmura de ti, si la gente te acusa, dice la Biblia que no dejes tu lugar. ¿Cuál lugar? Tu posición como hijo de Dios, como hija de Dios. No dejes tu lugar, no te rebajes, no entres en contiendas, en disensiones, porque para eso Dios lo ve como algo de maldad. Y Dios no quiere que tú practiques maldad, sino que te mantengas en la verdad, santidad y amor en la cual fuiste llamados. Y dice la Biblia, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y Santiago capítulo 5 verso 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay mucho pueblo cristiano que no es sanado porque no confiesan las ofensas. Cuando nosotros tenemos relaciones con familiares, entre hermanos de la iglesia, entre más cercanía, más roces. Y podemos ofendernos por comisión o por omisión. Pero la Biblia dice que no ocultemos eso,
La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas. El gran pecado que muchos cometen es que se quedan callados con la ofensa, y entonces viene la amargura al corazón, y eso es maldad. Recuerde lo que Jesús dijo: nunca os conocí hacedores de maldad. Porque el Señor nos enseñó a orar, y como nos enseñó a orar, dijo: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que es nuestro deber como cristianos confesar unos con otros las diferentes ofensas que podemos cometer. Y dice la Biblia: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces el diablo pone una situación contraria. Nos molestamos y dejamos de orar por el hermano, por la hermana, por el esposo, por el hijo, y tomamos distanciamiento. Y decimos: no, con él no voy a hablar, con ella no quiero hablar, mejor ando solo, ando sola. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es que usted confiese las ofensas, las recibidas y las hechas, y oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, ojo con eso, atención con eso, porque la Biblia es muy clara con respecto a esta verdad. ¿Cómo ser sanados y ser bendecidos? Nos ubicamos en el pasaje principal en el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, en el verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice así: vosotros pues oraréis así. Jesús, a la pregunta de los apóstoles, de los discípulos, que le enseñase a orar, entonces le dijo: cuando oren, hagan esto. Y les dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12, verso clave: y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay tres principios, tres verdades principales en este mensaje que quiero enseñar. La primera verdad son las razones por las cuales usted tiene que perdonar. La segunda son los requisitos para el perdón. Y la tercera, los resultados de perdonar. Son tres partes sencillas, claras, que nos van a ayudar a entender el pensamiento de Dios para no ser hacedores de maldad. Nos ubicamos entonces en el versículo 12, que dice así la palabra del Señor: y perdonadas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo primero que tenemos que aprender es que el pecado es una deuda. Y cuando entendemos esto, que es una deuda, alguien tiene que pagar. Hay un texto en Mateo capítulo 18, verso 23. Mateo capítulo 18, en el verso 23. Os invito a buscarlos allí, en sus Biblias. Mateo capítulo 18, verso 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos le debía.
Y dice la Biblia, y a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, dice la Biblia, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Quiero que observen esto que pasó. Este hombre que fue llevado ante el rey para que pagara su deuda, no tenía cómo pagar. Debía 10,000 talentos. Y como no podía pagar, se ordenó venderle a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Y qué hizo él? Se postró, se humilló, rogó, suplicó y le dijo: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Dice el versículo que sigue, versículo 27: y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire cómo actuó el rey. El rey fue movido a misericordia cuando este hombre se postró, se humilló, suplicó, lloró, pidiendo que se le perdonase la deuda. Y dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo después. Así que la misericordia actuó en favor de este varón, y dice la Biblia que le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 talentos, pero él se encontró con uno que debía 100 denarios, una cifra mucho menor. Y dice la Biblia, y haciéndose de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Es decir, lo estaba ahorcando, lo estaba asfixiando, y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Como él hizo con el rey, así también hizo el consiervo de él. Hizo lo mismo, se postró, se humilló, le rogó, le suplicó, le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Quiero que relacionen esta historia, esta verdad espiritual, con la falta de perdón. De cómo Dios nos perdona a nosotros y cómo a nosotros nos cuesta perdonar cuando nos ofenden. Cuando fallamos a Dios, vamos a Dios y lloramos, y Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amplio en perdonar. Pero ¿a cuántas personas que me escuchan les cuesta perdonar? Han buscado a Dios para ser perdonados, pero les cuesta perdonar la ofensa de su marido, les cuesta perdonar la ofensa de su vecino, les cuesta perdonar la ofensa de su hijo. ¿Y sabe por qué les cuesta? Porque el pecado es una deuda y alguien tiene que pagar. Como usted no quiere pagar, no quiere soportar eso, entonces dice: después te perdonaré. Hay gente que dice que solamente Dios puede perdonar, solo Dios perdona. No, no, no. La Biblia dice que como fuimos perdonados, también tenemos que perdonar. Así que, ojo con eso, noten eso. Dice la Biblia que él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por eso yo he venido a predicarles en esta mañana a mucha gente que está en una prisión de culpabilidad y en prisiones de amargura. La culpabilidad se genera cuando nosotros no estamos siendo por Dios perdonados. Cuando Dios perdona nuestros pecados, la culpabilidad se va de nosotros. El que nos acusaba ya no tiene cómo acusarnos, porque nuestros pecados todos fueron borrados, fueron quitados, fueron lavados. Ya no hay elemento contra nosotros. Ya fue quitado de en medio, fue clavado en la cruz. Lo que fue contrario ahora fue quitado. Ahora Dios pone, aleluya, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Cuando Cristo nos perdonó los pecados, nos libró de la culpabilidad. Fuimos por Él perdonados, fuimos por Él reconciliados. Pero la otra bendición es cuando usted perdona a su semejante, cuando usted perdona al que le ofendió, entonces en usted no habrá amargura.
en usted no habrá resentimiento, en usted no habrá dolor. ¿De qué le sirve a usted haber buscado a Dios y Dios la ha perdonado y luego usted no quiere perdonar a su semejante, le cuesta perdonar? Tiene que pasar días, horas, meses para perdonar. Y entonces usted es una persona que tiene prisión de amargura y luego también de culpabilidad, porque si usted no perdona, tampoco Dios le puede perdonar. Este hombre no quiso perdonarlo. ¿Y qué hizo? Lo echó en la cárcel hasta que no le pagó toda la deuda. Hay mucha gente que también, resentida por la situación, porque le hirieron, porque le hicieron daño, no quieren perdonar. ¿Y qué les pasa a ellos? Tanto ellos como nosotros están en prisión de amargura, de dolor, y no pueden ver los cielos abiertos, no pueden ver que la cosa camina mejor. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecirlos por cuanto son hacedores de maldad. La falta de perdón a Dios no le agrada. Pues la Biblia dice que Él nos enseñó a orar, y en la oración nos pide que perdonemos para ser perdonados. Así que usted tiene que entender este mensaje. Usted quiere ser sanado, quiere ser prosperado, debe aprender a perdonar para ser perdonado. Dios bendiga tu vida, tú que me escuchas en esta hora. Sé que tu corazón ha sido lastimado, pero de nada sirve que te vengues, de nada sirve que guardes el dolor. Saca ese dolor, abre tu corazón y ve a Dios, porque has pecado y tienes deuda contra Dios. Ese pecado cometido, has ofendido a Dios, y por estar en deuda tú no puedes pagar, pero Cristo vino a pagar lo que tú no podías pagar. Él pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Cada mentira, cada acto contrario a la verdad de Dios, ofendemos a Dios y cometemos pecado y somos deudores. No podemos pagar, por eso tuvimos que buscar a Jesucristo. Él pagó nuestra deuda y a través de Él fuimos liberados de la culpabilidad, de la derrota, de la miseria. Pero para ser libres de la amargura, del resentimiento y dolor, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que perdonar. Él no quiso, y espero que usted quiera perdonar. Él no quiso y lo metió en la cárcel. Verso 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado. Mire cómo le dijo: siervo malvado, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos. ¿A cómo lo entregó? A sus verdugos. ¿Qué es un verdugo? Alguien que causa dolor, que es cruel. Muchas cosas nos pasan a nosotros no porque Dios quiera, es porque no queremos perdonar. Y abrimos puertas que no son de Dios, de dolor, de tristeza, de ruina, de enfermedades que no deben venir a nuestras vidas, aún siendo cristianos, por falta de perdón sincero a las ofensas de nuestros semejantes. Así que dice la Biblia que lo entregó al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dice la Biblia que así hará el Señor con cada uno de los que me escuchan, de los que han tomado la decisión de buscar a Cristo, de ser llamados cristianos. Tenemos el deber, la bendición, la responsabilidad de perdonar de todo corazón, sin fingimiento, sin demoras, las ofensas que cometan contra nosotros, nuestros hermanos y nuestros semejantes. Damos la gloria al Señor. Existe un pecado que los cristianos batallan en su alma, y es la de un espíritu no perdonador. Les cuesta perdonar.
Por eso el apóstol dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Así que vamos a buscar a Dios para ser perdonados, pero también vamos a perdonar para también ser sanados, para ser perdonados. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo debo perdonar? La primera razón es porque hemos sido perdonados. La primera razón por la cual usted debe perdonar es porque usted ha sido perdonado. Y si no lo ha sido, esta es tu mañana. Tienes que venir a Dios porque tienes una deuda impagable que tú no puedes pagar. No las pueden pagar tus obras, no la puede pagar el hombre. Cristo pagó el precio de tu salvación, de tu deuda en la cruz del Calvario. Pero a los que hemos sido perdonados por Él, según la Biblia, la primera razón es porque hemos sido perdonados. Efesios capítulo 4, verso 32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. La Biblia nos invita a que usemos de misericordia, que así como fuimos perdonados, también tomemos la decisión de perdonar. Hay que ser benignos, misericordiosos, perdonadores unos con otros. Como Dios a través de Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo con nuestros semejantes. ¿Cuántos conflictos en el trabajo? ¿Cuántos conflictos en la vecindad? ¿Cuántos conflictos en la familia, con el hijo, con la nuera, con la suegra? ¿Cuántas ofensas? Todas deben ser perdonadas. Ninguna debe ser guardada, porque si usted la guarda, habrá amargura. Y si no perdona, tampoco Dios le va a perdonar. Y entonces viene otra vez la culpabilidad. Y los cielos se cierran y no hay bendición. Y comen pan de dolores. Esa vida no es la vida que Dios quiere para ti. Por eso Él dijo: en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y Él dijo: hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no quisieron perdonar las ofensas. Porque no quisieron vivir en paz. Es que el Evangelio es para vivirlo, no solamente para predicarlo. Porque es fácil predicar una verdad, pero lo más maravilloso es vivir esa verdad. Y una de las verdades maravillosas de la palabra que Jesús nos enseñó es de perdonar todas las ofensas recibidas. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tenga discusiones, situaciones personales, familiares, guarde su corazón y no permita que sea lastimado, y bendiga. Y cuando lo ultrajen, ore por ellos. No se enoje, deseche el enojo, la contienda, para que Dios entonces le bendiga como Él sabe hacerlo. Segundo, la segunda razón por la cual debemos perdonar o debemos hacerlo es: si no perdonamos, no podemos seguir siendo perdonados. Si no perdonamos, no podemos seguir siendo perdonados. Y la culpabilidad permanecerá. Y luego vendrá la amargura y el dolor. Y se expresa en el lenguaje. La mujer le dice al marido: es que tú nunca me has amado. Es que tú nunca vas a cambiar. Es que siempre es lo mismo contigo. Y ese lenguaje está mostrando que está bajo prisión de culpabilidad, de amargura por falta de perdón. Y como no ha perdonado, tampoco Dios le puede perdonar. Y es lamentable ver la condición. Y muchos de nosotros hemos caído en eso. Pero tiene que entender usted entonces que el pecado es una deuda. Por eso dice la Biblia: y perdona nuestras deudas. La ofensa es una deuda, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden.
a los que se meten con nosotros, a los que nos critican, murmuran, a los que pegan contra nosotros. Pues eso tiene una segunda razón. Si no perdonamos, no podemos seguir siendo perdonados. Porque el que no perdona cierra los cielos para él y las puertas del perdón de parte de Dios. Los cielos se cierran si usted no perdona. Todo se vuelve estrecho, todo se escasea. Lo mucho se convierte en nada y lo poco no alcanza. Y usted pregunta, ¿y por qué si yo hago esto, yo hago lo otro, yo diezmo, yo ofrendo? Sí, eso está bien, pero ¿y el perdón? ¿Por qué sigues en amargura? ¿Por qué sigues en dolor? ¿Acaso Jesús no lo dijo? Que a los hijos de Sión se ordenó que se les diera gloria en lugar de ceniza, mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pues Dios lo ordenó y es para ti, es para mí, no para que finjamos que estamos bien y por dentro haya dolor, haya resentimiento, amargura. No, no, no. Por eso el pasado fue borrado, por eso el pasado fue quitado. La sangre de Cristo tiene poder. Fuimos limpiados, purificados. Y he aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Sus bendiciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que deciden esta mañana perdonar. Perdonar. Ir donde la persona que te ofendió o que tú hablaste de él es. Y ponte a paz con él. Porque Jesús dijo, así hará el Señor si no perdonáis las ofensas de vuestros hermanos. Entonces nos entrega al verdugo, a situaciones que no son de Dios, por falta de perdonar. Así que yo le invito a que perdonen. El verso 12 así lo dice: bendito sea la gloria del Señor. Si usted no perdona, usted destruye el puente por donde va a caminar. ¿Y cómo va a llegar al otro lado? ¿Cómo va a ser prosperado? Usted destruye todo lo que Dios tiene para usted por la falta de perdón. Lo tercero, si usted no perdona, usted tendrá daños personales y le llegará pesares. Si usted dice, es que me cuesta perdonar, claro que le cuesta, porque recuerde, es una deuda. Como es una deuda, alguien tiene que pagar. Por eso nos cuesta perdonar, y más a la gente más cercana, que permanentemente nos ofenden, que permanentemente tenemos roces con ellos, discusiones. Pues con ellos mucho más rápido. Por eso nos cuesta perdonar, porque es una deuda. El perdón nos libera de la esclavitud de la amargura y de la culpabilidad. Recuerde que la culpabilidad se desaparece cuando Dios nos perdona, y la amargura desaparece cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos ser una iglesia libre de culpabilidad y libre de amargura, preparados para lo que Dios tiene, que es maravilloso, bueno, perfecto y agradable. ¿Por qué debe perdonar? Hágalo por Jesús. Jesús se lo dijo. Hágalo por Él. Como Él perdonó, hágalo igualmente usted. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Usted que es cristiano ahora, que ha conocido de Dios, la gente que se mete con usted, la gente que le ofende a usted, quizás son instrumentos de las tinieblas, lo hacen con intención o sin intención, pero usted sabe, usted conoce el amor de Dios, el perdón de Dios, y lo que ha recibido de gracia, délo de gracia. Así como Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchos de ellos no saben lo que hacen contra usted. Perdónenle, bendígales, hágalo por Jesús. De la manera que Jesús perdonó, también aprenda usted a perdonar y experimentará el amor, la bendición, la sanidad. Verá cómo Dios actúa en favor de ellos.
ellos verán la presencia del Señor en sus vidas. Segundo, hágalo por ellos. El perdón no es darle a la persona lo que merece, es darle lo que ella necesita. Cuando una persona lo ofende a usted, está demostrando que le falta amor. Así que entonces, dele amor. Cuando una persona le ofende, se mete con usted, está pidiendo que ore por ella, bendígale, hágalo por ellos. Ellos no necesitan la misericordia del Señor, sino que están en pecado y no saben cómo hacer. Entonces te ofenden, se meten contigo, con tus hijos, hablan mal de ti. Pero ¿tú qué tienes que hacer? Amarlos, perdonarlos, orar por ellos. Recuérdelo, el perdón no es darle a la persona lo que merece, el perdón es darle lo que ella necesita, una liberación. ¿Y cómo lo vas a liberar? Perdonándolos, pagándoles sus deudas. Y también tú vas a ser liberado. Tercero, hágalo por usted. Con un espíritu no perdonador, usted permanecerá en prisión de amargura hecho por usted mismo. Usted estará igual que ellos que lo ofenden. Se portará igual que ellos. Palabra viene, palabra va. Ofensa viene, ofensa va. No lo haga. No permita que el diablo tome ventaja en sus relaciones personales, familiares. No lo haga. Perdone. Hágalo por usted, por su salvación, para que no escuche aquella voz que diga hacedor de maldad. No, porque usted va a tener un corazón perdonador, que va a perdonar en todo tiempo a cada persona y a todas las personas. Cuando usted se desquita, usted baja su condición espiritual. Dios no le llamó a desquitarse, a vengarse, porque la venganza no es del hombre, es de Dios. Nuestra responsabilidad es amar, es bendecir a las personas. Así que por favor entiende esta palabra en esta hora. Hágalo por Jesús, hágalo por ellos y hágalo por usted. Va a ver cómo Dios obra de manera maravillosa. Aquí encontramos el por qué tenemos que perdonar, las razones por las cuales tenemos que perdonar. Segundo, los requisitos del perdón. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Número uno, tiene que hacerlo de manera gratuita. Gratuita. ¿Cómo lo perdonó Dios a usted? Dice, dad de gracia lo que de gracia recibid. La salvación a usted no le costó nada. Fue gratuita y es gratuita. Pero ¿cuánto le costó a Jesús? Su vida, su sangre, su sufrimiento. Un alto precio pagó Jesús. El Padre se separó de su Hijo. Él murió solo, estando colgado en la cruz. Por eso, quien perdona, paga. Y por eso cuesta perdonar, porque es una deuda que alguien debe que pagar. Y cuando decidimos perdonar, estamos pagando la deuda de aquel que nos ofendió. Hágalo de manera gratuita. Bendito sea Dios para siempre. Algunas personas que perdonan después que se han vengado, después que han pasado una semana, después que han torturado mentalmente, psicológicamente a su cónyuge, a su hijo, entonces dice, te perdono. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lo haga de manera gratuita y de manera rápida, que no se demore el perdón. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol, que no pase de un día a otro, sino que usted sea rápido en perdonar y que lo haga de manera gratis, sin condiciones. Porque hay mucha gente que me escucha que pone condiciones. Yo te perdono si tú cambias. Yo te perdono si tú me traes, si tú me haces, si tú me das. No. De la manera que fuimos perdonados en Cristo Jesús, así también tenemos que hacerlo con los semejantes. Gratuito.
sin condiciones. Eso no es de Dios. Alguien está recibiendo esta palabra en esta hora. Tienes que aprender a perdonar. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, está bien, les enseño a orar, pero también tienen que aprender a perdonar, porque si no perdonan, no son perdonados. Y los cielos que un día fueron abiertos, se van a cerrar. Por eso usted debe entender los requisitos del perdón. Y el primero es que es de manera gratuita. Y debe ser de manera rápida, no demorarse. No diga, lo estoy pensando. No diga, deja y después hablamos. No, si le ofendieron, perdone enseguida. Imagínese que usted va de rodillas ante el Señor porque cometió una falta. Y Dios le dice, ok, no, después hablamos. Él no hace eso. Cada vez que usted y yo vamos a Cristo, que hemos fallado, que hemos faltado, ¿cómo nos perdona el Señor? ¿Se demora? ¿O lo hace de manera gratuita y rápida? Yo creo que lo hace de manera gratuita y rápida. Y nos perdona, y nos levanta, y nos anima. De esa misma manera también tenemos que hacer nosotros. El Señor dijo, Pedro, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, y 7 veces viniera a pedirte perdón, se arrepintiere, perdónale. Y después le dijo, no te digo 7, sino que te digo 70 veces 7. En otras palabras, cada vez que te ofendan y viene contra ti y te dice, perdóname, me arrepiento, perdónale. No le digas, pero no seas hipócrita, siempre con lo mismo. Perdónale, no le juzgue. Dios no nos mandó a juzgar, a decirle otra vez lo mismo. No, perdónale. Bendito sea la gloria del Señor. Para que escuchemos la voz del Señor en aquel día. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que ustedes tienen que entender esta palabra. El perdón se hace de manera gratuita y de manera rápida. ¿Lo ofendieron? Perdone. ¿Por qué? Para que la amargura no entre, resentimiento no entre, venganza no entre. Perdone. ¿Por qué te cuesta? Porque es una deuda. Pero la Biblia dice que de la manera en que Él nos perdonó, que Cristo nos perdonó, también perdonemos. De manera gratuita y de manera rápida, para que el amor sea en Dios, para que la bendición permanezca. Segundo, debe ser totalmente, debes perdonar totalmente, no parcialmente. La ofensa recibida debe ser perdonada total. Es importante que usted perdone todo. Es impresionante cómo uno habla aún con creyentes que todavía recuerdan la ofensa de su papá, el maltrato, lo que hicieron. Ya perdone eso. Nunca más recuerde eso. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí Dios hace cosas nuevas. No le eche en cara a su papá el pasado, a su hermano el pasado, a su hijo el pasado. Si ya lo perdonó, ya fue sepultado, fue quitado de en medio. Damos la gloria al Señor. Si su marido fue mujeriego, ya lo fue, ahora no, ya Dios lo cambió, es una nueva persona. Háblele en fe en lo que Dios va a hacer y está haciendo en él. Al igual contigo, mujer, entiende, debes perdonar totalmente, varón, debes perdonar totalmente. No parcialmente. Cuando Cristo nos perdonó todo, canceló todo. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. A su nombre, gloria. Por su perdón total. Usted también tiene que hacerlo igual. ¿Por qué la gente no perdona totalmente? Porque es orgullosa. Porque le gusta poner a sufrir a otras personas. Como ellos también han sufrido, también quiere que el otro también sufra. Y dice, me la vas a pagar. Eso no es de Dios. El mundano lo hace, pero el cristiano, Dios le dice, no lo hagas.
El perdón no es solo aceptar una disculpa. Perdonar no es olvidar. Mi suegro decía, es recordar sin dolor. Podemos recordar cosas, pero ya no nos duelen. ¿Por qué? Porque han sido perdonadas. Hemos sido liberados de la culpa, de la amargura y resentimientos. Dios es bueno. Aleluya. Cuando la gente no perdona es porque es orgullosa. Porque hay gente que no le gusta decir la palabra perdón, sino la palabra discúlpame. Pues yo le quiero decir que la palabra discúlpame no está en la Biblia. Es una invención del hombre. Tenemos que pedir perdón. Usted cometió una falta, diga perdóname. En cuanto a nosotros, en paz con los hombres. Si alguien no le perdona, no importa, pero usted humille y se diga perdóname, me equivoqué, hablé mal de ti, hice esto, perdóname, pensé mal de ti, perdóname, para que seamos librados de la amargura y luego de la culpa damos la gloria al Señor. Así que no más disculpas, a pedir perdón y a perdonar y a perdonar y a perdonar y a perdonar, damos la gloria al Señor. Así que los requisitos son dos: de manera gratuita y rápida, y de manera total, no parcial. Y por último, los resultados del perdón. Número 1, habrá una liberación maravillosa. Una liberación maravillosa. Cuando fuimos a Dios y fuimos perdonados, fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de Dios, siervos de justicia. Damos la gloria al Señor. Y cuando perdonamos, somos librados de amargura, de dolores, del ayer, del fracaso. Dios nos bendice de manera maravillosa. Cuando usted perdona, usted descubrirá que el primer libertado es usted. Que la prisión que había en usted del dolor, resentimiento, amargura, temor, fracaso, es usted. Perdone. Vaya a Dios y perdone. Perdone a su suegra, perdone a su hijo. Vaya a Dios y perdone. Y pídale a Dios perdón. Y cuando se levante de allí, vaya al semejante y dígale: te perdono y perdóname. Damos la gloria a Dios para que usted vea la liberación del Señor. Es una cosa maravillosa, poderosa. Dios no lo pondrá en libertad si usted no perdona. Debe renunciar al espíritu no perdonador, porque si no perdona es como un ácido que dentro de usted va corroyendo, va acabando su vida. Hay mujeres que cuando hablan del pasado, cuando hablan de situaciones, comienzan a llorar, y es porque no han perdonado. Están cautivas en prisiones de oscuridad y son hacedores de maldad por eso. Aprenda en esta hora a recibir liberación. Usted va a descubrir que el primer que va a ser liberado es usted, quien perdona. Yo decidí perdonar a mis 20 años a todos los que en un momento me ofendieron y causaron daño a mi corazón. Y todos los días también decido perdonar, y cuando hay ofensas decido perdonar, y cuando ofendo pues pido perdón a mi hijo, a mi esposa, a mi hija, a cualquier persona que haya ofendido, pues le pido perdón. ¿Para qué? Para vivir en libertad y no en esclavitud. El segundo resultado es que habrá reconciliación. Cuando perdonamos y somos perdonados, habrá reconciliación. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. La Biblia dice a los cristianos que cuando vamos a la iglesia llevamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y la ponemos allí en el alfolí. Dice: y si te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, no la eches en el alfolí, déjala allí, ve y arréglate con tu hermano. Es decir, Dios quiere que vivamos una vida cristiana maravillosa, de cielos abiertos para ser prosperados y bendecidos.
Y entonces Dios nos pide que vayamos y nos reconciliemos y nos pongamos a paz con mi hermano, aleluya. Y luego si vengamos y traigamos la ofrenda y la presentemos delante del Señor, en paz, en coinonía, en bendición. Primero habrá liberación, segundo habrá reconciliación. Cuando perdonamos las ofensas, cuando pedimos perdón por los actos, por las palabras, por los pensamientos, habrá reconciliación, habrá amor. Padre, si has ofendido a tu hijo, si no lo has educado de manera bíblica, si no ha sido con violencia, pídele perdón a tu hijo. No tienes que castigarlo con violencia, no tienes que maldecirlo con palabras malas. Pídele perdón por eso. Hijo, si has respondido mal a tu padre, si has pensado mal de él, pídele perdón a eso, porque mire, el punto no es decir, no, eso ya quedó en el pasado. No, eso sigue presente, el pecado está allí, las palabras están allí. El diablo usa esas palabras, es situación y no está bien. Así que si han ofendido a papá, mamá, tienen que pedir perdón. Si el hecho pasó hace un año, 2 años, no importa. Si hay dolor, saquen el dolor y digan, Señor, papi, perdóname por esto, mami, perdóname por aquello, lo siento, porque pensé mal, porque hablé mal, perdóname. Y juntos oren a Dios. Se reconcilian entre ustedes y luego van a Dios y le piden a Dios perdón y favor para que sean totalmente sanados, reconciliados, para que seamos familias bendecidas por Dios. Y tercero, habrá avivamiento. La palabra avivamiento significa, aleluya, paz en el corazón del hombre. Se derriban las paredes. Se estaba en paz con Dios y paz con las personas. Dios nos reconcilia entre nosotros y a través de su Hijo con el Padre. Estar avivados es vivir en paz, paz con Dios y paz con los hombres. Dios quiere que en tu casa haya avivamiento, que vuelva la sonrisa, que vuelva la alegría, que vuelva el afecto, el amor, la mirada limpia, la palabra respetuosa, la palabra de aliento, la palabra de amor, la presencia del Señor. Dios quiere bendecirte. ¿Cómo ser sanado y cómo ser bendecido? Pues Jesús dijo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y al final dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará vuestras ofensas. Y el Señor dijo que tenemos que hacerlo de todo corazón. Esta palabra acerca del perdón fue dada para ti en esta mañana, para que usted en esta hora entienda que para vivir en perdón tenemos que perdonar. Que para que la culpa se vaya, tenemos que venir a Dios y con lágrimas pedirle perdón, porque estamos en deudas. Hemos pecado tanto que no podemos pagar. Y Dios no quiere que usted muera en deuda, porque para eso vino Cristo, para pagar la deuda. En esta mañana, a los amigos que me escuchan, que tienen dolor, que tienen pecado, que están mal, piden a Dios perdón y Dios va a pagar sus deudas. Él les va a perdonar, Él va a cancelar sus deudas. Y Dios entonces va a tocar tu corazón y te va a mostrar con qué personas tienes que hablar, a las cuales tú tienes que perdonar. Y a partir de ahora, perdonar permanentemente. Porque como leímos al comienzo, el que tiene lengua ofende de muchas maneras y en muchas ocasiones. Pero la virtud del creyente es pasar por alto las ofensas y perdonar. Se tiene que hacer de manera gratuita y de manera rápida. Totalmente. No decir, no pasó nada. Sí pasó. Fue la expresión, fue la mirada, fue el pensamiento y debes perdonar. Y si te hirieron, decirle, me heriste. Y llorar juntos, no importa. Y luego ante Dios para ser sanados, para ser bendecidos, para que los cielos se mantengan abiertos y la provisión de Dios sea maravillosa. Una iglesia liberada, una iglesia avivada,
una iglesia sanada, damos la gloria al Señor. Una iglesia reconciliada, donde no esté la enemistad. Hoy es Día de la Madre. ¿Y cuántos hijos ofendidos con sus madres? ¿Y cuántas madres le han quitado el habla a sus hijos? Eso no es de Dios. Mas esta palabra Dios la colocó en mi corazón para predicárselas a ustedes. Para que en esta hora, aleluya, más que un regalo, más que cualquier cosa material, esté la presencia del Señor en nuestras vidas y podamos disfrutar de su presencia, de su bendición, de su poder, de su amor. Que podamos ver a los ojos a nuestros hijos y decirle te amo. ¿Hace cuánto no le dices a tu hijo te amo? O tu hijo a tu madre, debían hacerlo todos los días. Un beso en la mejilla, un beso en la frente, una palabra sencilla. Y si cuando cometemos faltas o pecados con nosotros mismos, perdonarnos de la manera que Él nos perdonó, con misericordia, con amor, con bondad, con amplitud, sin condiciones, para ser entonces liberados, sanados y avivados, reconciliados por el Señor. Que Dios añada bendición a su palabra y que Dios bendiga tu vida. Quiero orar por ti en esta hora. Tú que sientes la culpa, dile: Señor, perdóname. Perdóname, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda culpa, todo espíritu de culpa sobre ti, que te hace hacer lo malo y luego te sofoca diciendo que no sirves, que no tienes, que no puedes, que no vales nada. Fuera en el nombre de Jesús. Le quiero decir a usted que Dios le ama, mujer. Varón, Dios te ama. Hijo, Dios te ama. Él tiene un plan contigo maravilloso. Fuera toda culpa. La sangre de Cristo tiene poder. El amor de Dios, el perdón de Dios viene sobre ti. Si tú haces como hizo aquel hombre que se humilló porque no podía pagar la deuda, y cuando le dijeron te vamos a vender a ti, a tu familia, a tu esposa, él se humilló, él rogó, él dijo: Señor, ten paciencia conmigo. Y Dios es un Dios de paciencia, un Dios de amor. Si tú te humillas en esta mañana, amigo, Él te va a perdonar y se va fuera la culpa, fuera la culpa. En el nombre de Jesús.